Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque la vida de Esperanza, esa pobre muchacha que se deslomaba a diario, era un purgatorio terrenal, un sacrificio silencioso que empezaba cada madrugada con el eco metálico de una alarma barata, cortando el silencio espeso y frío que se había adueñado del cuarto de enfermeras en el sótano del hospital, ese lugar lúgubre donde las luminarias fluorescentes zumbaban con una pereza agotadora, como insectos gigantes atrapados en el crepúsculo perpetuo de ese rincón olvidado. El frío, mis amores, el frío se le metía hasta los huesos, calándole la piel como una aguja helada, encogiendo sus músculos magullados en un quejido mudo que solo ella sentía, un temblor interno que recorría su cuerpo delgado y cansado mientras los párpados se le abrían con pesadez, aferrándose todavía a los últimos resquicios de un sueño. Nunca era reparador en aquel catre duro y estrecho, donde cada protuberancia se clavaba en sus caderas, en su espalda, recordándole que su descanso era tan frágil y precario como su propia existencia. El aroma a desinfectante industrial, ese que se mezclaba con el olor rancio de la soledad y el sudor ajeno, se le pegaba a la garganta, quemándole las fosas nasales incluso antes de levantarse, cada respiración un recordatorio de dónde estaba y de lo lejos que había llegado solo para seguir siendo una sombra, una máquina de trabajo invisible, una desgraciada sin nombre ni apellido en la maraña de esa ciudad que no le pertenecía. Sus dedos, duros y agrietados por el cloro y el jabón, temblaron ligeramente al estirar la mano hacia la mesita de plástico cojo para alcanzar los guantes amarillos de goma, su única armadura, su escudo de látex que protegía no solo sus manos, sino también la dignidad que le quedaba. El ritual de enfundarse en ellos era sagrado, casi una oración. Cada pliegue de ese hule elástico se moldeaba a la forma de sus dedos nudos y el sonido suave y pegajoso al deslizarlos uno a uno sobre su piel áspera era su señal de que el día había comenzado, que la batalla diaria contra la mugre y el desprecio estaba por librarse, que debía, una vez más, ponerse esa piel protectora contra las palabras que le caerían como ácido, contra las miradas que la atravesarían como dagas. Cuando el aire frío de la madrugada le golpeaba el rostro al salir del cuarto, se le venían a la mente, como ráfagas dolorosas, los recuerdos de su pueblo en Oaxaca, esa aldea zapoteca donde el calor del sol era su manto y la tierra caliente bajo sus pies era la alfombra que la arropaba, donde el piso de tierra se sentía vivo, vibrante, donde cada grano de polvo era un pedazo de su historia y no un recordatorio de su miseria. Recordaba el río, sí, mis amores, el río que era su único espejo, sus aguas claras, donde no solo veía su rostro moreno y joven, sino también el reflejo de una vida sencilla, llena de risas y la promesa de un futuro que nunca llegó, con el sonido constante del agua corriendo sobre las piedras. Una melodía que era el arrullo de su infancia, distinta al zumbido monótono de las luces del hospital que ahora la rodeaban. Ah, y la comida, mis amores, la comida de su hogar, el sabor de una sopa de 2 pesos, sí, solo 2 pesos, pero que llenaba el alma, un caldo de frijol con chile chiliuacle picante y reconfortante, tan distinto a las bandejas insípidas que veía en el hospital, cocinado a fuego lento en un fogón de leña, el humo denso y dulce que se pegaba a su ropa, el aroma a masa de maíz fresca que se esparcía por la humilde casa cada vez que su madre amasaba las tortillas a mano, esas tortillas gruesas y calientes que le quemaban los dedos al sacarlas del comal, y que luego se tragaba con avidez, sintiendo cómo el calor se extendía por su pecho, una sensación de plenitud que ahora le parecía un lujo inalcanzable, una utopía en medio de los pasillos asépticos y el olor a desinfectante industrial. El recuerdo de su padre, su querido padre, se le presentó como un nudo en la garganta, la imagen vívida de sus manos fuertes, callosas por el trabajo en el campo, manos que un día quedaron frías, rígidas, bajo la tierra húmeda del panteón. Ese olor a tierra mojada mezclado con el incienso del velorio que todavía le perforaba el alma, la sensación de vacío que la había invadido desde aquel día, esa desesperación que la empujó a cruzar el desierto a pie, bajo un sol inclemente que le tatuó la piel con cicatrices imborrables, la lengua seca pegada al paladar, el ardor constante en sus hombros, el sabor a polvo y miedo en cada bocanada de aire, todo por huir de una violencia que amenazaba con devorarla y por la promesa irreal de una vida mejor, de un trabajo digno que le permitiera enviar unos cuantos pesos a su madre y sus hermanos, que seguían aferrados a ese pedazo de tierra que era todo lo que tenían. Ascendía por las escaleras de servicio,
Cada escalón de cemento gastado bajo la suela de sus zapatos viejos era un recordatorio de la distancia que la separaba de la opulencia que iba a limpiar, del abismo entre su camastro en el sótano y las suites presidenciales, una subida lenta, cargada con el peso de su historia y el cansancio acumulado de años de humillación, mientras el silencio sombrío de los pisos inferiores iba dando paso a un ambiente distinto, un olor más dulce, más refinado, una mezcla extraña de desinfectante médico con una aromaterapia de eucalipto premium, que no lograba enmascarar del todo el acre perfume del cloro industrial que ella misma se encargaría de esparcir por cada superficie. Al llegar al piso de arriba, el contraste la golpeaba como una bofetada helada. Los pasillos de resina epóxica blanca, tan pulcros que brillaban como un espejo, reflejando las luces LED frías que bañaban cada rincón con una luminosidad artificial, estéril, en oposición a la oscuridad y el óxido de su propio cuartucho, un mundo de cristal y mármol, que parecía flotar sobre la ciudad, con ventanales que ofrecían vistas espectaculares a la majestuosa Sierra Madre, donde el sol de la mañana comenzaba a dibujar siluetas doradas en las cumbres, un espectáculo que a ella le parecía ajeno, inalcanzable, un lujo para otros, mientras el silencio casi reverencial de la suite presidencial solo era roto por el pitido monótono y constante del monitor cardíaco, un sonido que le recordaba la fragilidad de la vida y el poder que el dinero tenía incluso sobre la muerte. Se arrodilló, mis amores, como una penitente en el altar de la riqueza ajena. Sus rodillas ya gastadas, curtidas por tantos años de contacto con pisos fríos y duros, protestaron con un dolor sordo al sentir la frialdad implacable de la resina epóxica, que se le clavaba como 1000 agujas en la piel sensible bajo la tela fina de su pantalón de trabajo. Ese dolor que le subía por las piernas, un ardor familiar, un compañero constante en su labor de limpiar las huellas de otros, de borrar cada rastro de la existencia de los privilegiados que habitaban esos espacios inmensos y luminosos. El olor a cloro, esa sustancia punzante que era su herramienta y su verdugo, se le metió por las fosas nasales, quemándole la garganta, picándole los ojos hasta hacerle contener una lágrima silenciosa que se negaba a derramar, una lágrima de indignación y de impotencia que sabía que no tenía cabida en ese ambiente gélido y sin alma, mientras sus manos, protegidas por los guantes amarillos, se movían con una diligencia casi mecánica, deslizando el trapeador sobre la superficie pulcra, haciendo que el piso blanco brillara aún más, como si puliera su propia miseria en el reflejo. Y ahí, en ese brillo cegador del suelo, en esa superficie que le devolvía una imagen distorsionada y lejana, veía su propio rostro demacrado, sus ojos hundidos, su piel tostada por el desierto, y ese reflejo, mis amores, ese brillante y frío espejo, se le antojaba la lápida de su padre, un mármol caro y pulido bajo el cual se enterraban sus esperanzas, su futuro, sus sueños de niña, todo lo que ella había sido antes de que la vida la convirtiera en esta sombra que ahora era, una marginal, una muerta de hambre que limpiaba la basura ajena para poder sobrevivir. Pensaba en su situación, en cómo había llegado hasta aquí, una inmigrante indocumentada, sin papeles, sin voz, sin derechos, su existencia un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento, una piojosa, una igualada a los ojos de muchos, atrapada en un laberinto de miedo y soledad, lejos de su tierra, de su gente, con el constante temor, una redada de la deportación, de que todo el sacrificio de cruzar el desierto, de soportar la humillación diaria, se perdiera en un instante, dejándola de nuevo en la nada. Se preguntaba si valía la pena, si algún día esa dignidad que intentaba proteger con sus guantes amarillos sería suficiente para sobreponerse a la crueldad del mundo, para acallar las voces que en su cabeza le repetían los insultos que otros le susurraban al pasar, esas palabras que se le clavaban en el alma como espinas, recordándole su origen. Humilde, su pobreza, su insignificancia frente a la opulencia que la rodeaba. No podía permitirse flaquear, no podía ceder al dolor de sus rodillas, al ardor del cloro en sus manos que a veces se filtraba por alguna rotura minúscula del látex, no podía permitirse llorar, porque había una niña, la pequeña Isa, que dependía de ella, que la miraba con ojos llenos de una inocencia desarmante, y por ella, por esa criatura que, a pesar de vivir en un palacio, estaba flaca como un palito, porque la otra, la víbora, la mantenía a base de sobras frías y agua. Esperanza tenía que seguir, tenía que aguantar, tenía que ser fuerte, aunque por dentro se sintiera desmoronarse segundo a segundo, aunque cada respiración le pesara como una lápida. Y así, mis amores,
mientras el alma de Esperanza se desgarraba en un silencio atronador, mientras el dolor en sus rodillas se convertía en una pica constante, agudizada por el frío impasible del resina epóxica que se adhería a su piel lastimada como una segunda piel gélida. La mañana apenas despertaba, trayendo consigo no la promesa de un nuevo amanecer, sino la furia inminente de la peor de las tormentas. Eran las 7:30 de la mañana, y el aire, antes solo cargado con el olor a desinfectante y el sutil aroma de eucalipto que intentaba embalsamar la podredumbre de las almas, se rasgó de repente con un sonido nuevo, un sonido que anunciaba la llegada de la víbora, de la arpía, de Catalina. Cada paso que resonaba desde la cima de la imponente escalera, descendiendo con la cadencia de quien pisa un campo de minas, era un eco macabro que anunciaba desastre, un tambor de guerra que golpeaba directamente en el pecho de Esperanza, haciendo que el monitor cardíaco de don Gabriel, allá arriba en la suite presidencial, pareciera sincronizarse con el latido frenético de su propio corazón asustado. El sonido no era el simple roce de la tela o el golpeteo de unos tacones insignificantes. No, mis amores, era el sonido de la opulencia desbocada, el crujir altanero de piel de cocodrilo, de un bolso Hermès Birkin, una reliquia de 500,000 pesos que se abría y se cerraba con una impaciencia teatral, cada movimiento un acto de ostentación cruda, un desafío al aire mismo. Esperanza, arrodillada en el implacable blanco del piso que se extendía hasta el infinito, sentía cómo la sombra de Catalina se proyectaba sobre ella, engulléndola, aplastándola bajo su peso. Una sombra densa, oscura, hueca, que la hacía sentir una mota de polvo insignificante en la vasta mansión. El sol de la mañana, que luchaba por filtrarse a través de los ventanales panorámicos, se veía opacado por la presencia de esa mujer, como si la luz misma temiera su paso. Gata muerta de hambre. La voz de Catalina, aguda como el rasgar de uñas sobre cristal, perforó el aire, cada sílaba cargada de veneno concentrado, dirigida sin remordimientos hacia la figura humilde que limpiaba a sus pies. Todavía no terminas. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, parasitando mi casa? Inútil. Eres una piojosa, una marginal, una basura arrojada a la cuneta de la vida que no sabe hacer absolutamente nada bien. Las palabras cayeron sobre Esperanza, no como gotas de lluvia, sino como cascotes ardientes, golpeándola en el rostro, en el pecho, en el estómago, dejándola sin aliento. Piojosa, marginal. La sangre le subió a la cara, hirviendo, quemándola por dentro, un calor que nada tenía que ver con el ambiente ya cálido, sino con la rabia contenida, con la humillación que se sentía como arena gruesa raspando sus órganos internos. Sentía un temblor involuntario recorrer sus manos, atrapadas dentro de sus guantes amarillos de goma, sus únicos protectores, su armadura contra la miseria y el desprecio, pero ahora inútiles contra el ácido que le vertían en los oídos. El látex se sentía pegajoso en su piel sudorosa, y un nudo apretado se formó en su garganta, tan denso que amenazaba con ahogarla, sofocando cualquier sonido que pudiera escapar de sus labios. Tragar saliva se convirtió en una tortura, como si estuviera deglutiendo piedras. Catalina no paraba, su voz se elevaba, teatral y cruel, sus palabras se arrastraban por el suelo como gusanos. Mírate, rascándote las miserias en el suelo, como el perro que te parió. Una corriente sin remedio que solo sirve para ensuciar más lo que los demás hemos construido con sudor de la frente. Eres la escoria de esta casa, la vergüenza de mi hombre. La comparación con un perro la hizo removerse en su sitio, un instinto animal de supervivencia mezclado con la profunda herida que le causaba ser rebajada a algo inferior, a algo sucio y sin valor. Dentro de su mente, un grito silencioso se abría paso, un torrente de rabia y dolor que pedía a gritos ser liberado. Cállate, víbora descarada. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tú que te vendes por un bolso caro y sonrisas falsas. Yo tengo más dignidad en mis manos agrietadas y en mis guantes amarillos que tú en todo tu cuerpo operado y tu corazón de hielo. Quería levantarse, quería escupirle la verdad en esa cara perfecta pero vacía. Quería recordarle que ella, Esperanza, cruzó el infierno para llegar aquí, que cada cicatriz en su cuerpo era un testimonio de su lucha, de su supervivencia, de su dignidad inquebrantable, mientras que Catalina solo había sabido flotar en la piscina de la fortuna de don Gabriel sin haber movido un dedo. Pero las imágenes de su madre, con sus manos curtidas por el sol oaxaqueño, amasando tortillas de maíz caliente sobre el comal, el olor dulce y terroso invadiendo su pequeña choza de adobe.
las risas de sus hermanos jugando descalzos en el polvo de la plaza, el sonido del río bajando fresco y cristalino, su único espejo en la niñez. Todo eso se agolpaba en su memoria, recordándole de dónde venía, la fuerza de su gente, el valor del trabajo honesto. Recordaba el sabor de la sopa de 2 pesos que compartía con sus hermanos, el pedacito de chile serrano que le daba un picor exquisito, el sabor de la vida en su estado más puro, en su esencia más honesta. No podía rebajarse a su nivel, no podía darle ese gusto, no podía permitir que la miseria de Catalina empañara la luz que ella, Esperanza, llevaba dentro, una luz que protegía con sus guantes amarillos, su modesto pero poderoso escudo. El contraste era abismal, casi insultante. El bolso Hermès Birkin, una obra de arte de piel de cocodrilo, símbolo de un lujo obsceno y superficial que pesaba en la mano de Catalina como una tonelada de vanidad, contra sus propios guantes de goma amarillos, baratos, desgastados, pero que representaban para ella la dignidad ganada con sangre. Sudor, la barrera que la protegía de ser contaminada por la suciedad del mundo. Ella limpiaba con esos guantes, sí. Limpiaba los baños, los pisos, la mugre que otros dejaban, pero cada uno de esos actos era un acto de resiliencia, un puñetazo en la cara de la adversidad. Catalina, en cambio, solo parecía encargada de exhibir objetos que valían más que la vida de Esperanza, objetos que el tiempo, la verdadera prueba de valor, terminaría pulverizando sin piedad. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque el dolor que Catalina infligía a Esperanza no era solo una humillación pasajera, sino el eco de batallas antiguas, de injusticias que se repetían como un ciclo cruel. Mientras Esperanza, arrodillada sobre el mármol frío y resbaladizo del lujoso pasillo, sentía el ardor penetrante del cloro quemando las fosas nasales, el ácido punzando sus ojos con cada bocanada de aire viciado. El sonido del taconeo de Catalina se acercaba, cada impacto en el elegante piso de resina epóxica blanca, que brillaba como un espejo. Implacable, era un tambor fúnebre anunciando una nueva afrenta. Las manos de Esperanza, protegidas por sus fieles guantes amarillos de goma, esas armaduras de látex que olían a producto de limpieza y a desesperación barata, se apretaban instintivamente sobre la fría superficie, el caucho agrietado y pegajoso, un reflejo de su propia piel maltratada y agrietada. Cada grieta era una historia, cada callo era una penitencia. El silencio hospitalario interrumpido solo por el pitido monótono y medido del monitor cardíaco de don Gabriel, ese sonido metálico que parecía medir los segundos de su propia vida y la de los demás, se tensaba con la presencia amenazante de Catalina, cuya sombra se alargaba como un presagio ominoso sobre el cuerpo arrodillado de la empleada. Catalina se detuvo a escasos centímetros de ella, y el aire pareció espesarse, cargado con el perfume caro y empalagoso que emanaba de su piel perfumada, un aroma que contrastaba brutalmente con el olor punzante y ácido del desinfectante que Esperanza usaba a diario, un aroma que, para ella, olía a dignidad y a supervivencia. Sacó su teléfono, no sin antes abrir su imponente bolso Hermès Birkin, cuyo cuero de cocodrilo, de un marrón opaco y exótico, crujió como la madera seca de un ataúd al ser desabrochado. El tintineo de la pantalla al encenderse, un sonido nítido y cristalino, parecía burlarse de la aspereza de la vida de Esperanza. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí», comenzó Catalina, su voz un susurro meloso, pero cargado de veneno, mientras tecleaba frenéticamente, sus uñas largas y perfectas, pintadas de un rojo intenso, golpeando la pantalla con una impaciencia que la hacía parecer una depredadora. Esperanza se tensó, cada músculo de su espalda se contrajo, sintiendo el peso de esa voz sobre ella, como si las palabras cayeran sobre su piel desnuda, quemando como brasas. Sí, la indocumentada, la que nos sirve el café como si fuera oro líquido, continuó su risa, un sonido agudo y estridente, se estrelló contra el silencio del pasillo, provocando un eco que parecía resonar en las propias entrañas de Esperanza. No te imaginas, una muerta de hambre de Oaxaca, seguramente con los piojos hasta en las pestañas, que cree que esto es Hollywood o algo así. La veo ahí, de rodillas, limpiando el piso como si fuera una rata de alcantarilla, y me da una lástima. Pero qué lástima ni qué 8 cuartos. Es lo que es, pues, una piojosa marginal. Las palabras le cayeron a Esperanza como ácido sulfúrico, quemando por dentro,
Cada sílaba hiriente, cada calificativo cruel, se incrustaba en su carne, provocándole un dolor físico que se manifestaba en el temblor incontrolable de sus manos dentro de los guantes. Sentía un nudo apretado en la garganta, tan denso que le impedía respirar, y las lágrimas, esas traitoras que siempre amenazaban con escapar, picaban en el borde de sus párpados, pero se negaba a dejarlas caer, no ante ella, no en ese momento. Su madre, una mujer fuerte y de principios inquebrantables, la había criado con un mantra que resonaba ahora en su mente como un bálsamo. Esperanza, hija mía, la dignidad es el tesoro más grande que puedes poseer. Puedes no tener nada, pero si tienes tu dignidad intacta, eres más rica que cualquier rey. El trabajo honrado dignifica, no importa si es barrer o gobernar. Nadie tiene derecho a pisotear tu alma, nunca, jamás. Esas palabras eran su escudo, su espada, su armadura invisible contra la basofia que Catalina derramaba sobre ella. La imagen de su madre, con las manos curtidas por el sol de Oaxaca y el trabajo en los campos, pero con la mirada fija y firme, se materializó ante sus ojos, infundiéndole una fuerza que no sabía que poseía. De repente, un pequeño torbellino de energía y alegría irrumpió en el pasillo. Era Isabela, su pequeña Isa, con su camisón de seda rosa pálido, el cabello oscuro revuelto y unos ojos tan grandes y curiosos como los de un cervatillo. Corrió directamente hacia Esperanza, sin importarle la suciedad, sin importarle la humillación, y se abrazó a sus piernas con una fuerza incomparable, enterrando su carita en la tela desgastada de su uniforme. «Esperanza, me contaste la historia del conejo que volaba», exclamó la niña, su voz llena de una inocencia pura y conmovedora, ajena a la crueldad que la rodeaba. Esperanza, sintiendo el calor reconfortante de su abrazo, se permitió un atisbo de sonrisa, el nudo en su garganta aflojándose un poco ante el amor incondicional de la pequeña. El contacto de Isabela, tan tierno y genuino, se sentía como un oasis en medio del desierto de hostilidad de Catalina. El olor a bebé, mezclado con el dulce perfume de la aromaterapia de eucalipto que se usaba en las suites, inundó las fosas nasales de Esperanza, un aroma de paz en medio de la guerra. Pero esa paz duró apenas un instante. Catalina, al ver la escena, se echó hacia atrás con un gesto de disgusto exagerado, como si Isabela hubiera tocado algo contagioso. «Quita tus sucias manos de encima de esa piojosa», gritó Catalina, su voz de porcelana se resquebrajó, revelando la furia contenida en su interior. Dio un paso rápido hacia ellas, y con una violencia inesperada arrancó a Isabela de los brazos de Esperanza, separando a la niña de la única persona que le ofrecía cariño y consuelo en ese lugar frío y desalmado. Isabela, sorprendida y asustada por el agarre brusco y la furia en la voz de Catalina, soltó un grito desgarrador. Sus ojos verdes, idénticos a los de su padre, se llenaron de lágrimas y su pequeño cuerpo empezó a temblar violentamente, no por el frío del mármol, sino por el miedo que le infundía la mujer que se suponía debía ser su madrastra. «No la toques, mamá», sollozó Isabela, tratando de liberarse del agarre de Catalina, pero era inútil. La fuerza de la mujer era la de un animal acorralado. El llanto de Isabela resonó en el pasillo, un lamento puro y desolado que debería haber helado la sangre de cualquiera, pero que en Catalina solo parecía alimentar su sed de venganza. Esperanza se quedó paralizada, observando la escena con los ojos desorbitados, sintiendo una impotencia abrumadora, la misma impotencia que sintió cuando, de niña, vio cómo los soldados quemaban su aldea y no pudo hacer nada para detenerlo. El dolor de Isabela se reflejó en su propio pecho, una puñalada directa al corazón que la hizo jadear, el aire volviendo a faltarle, esta vez, con la agudeza de un cuchillo. El monitor cardíaco de don Gabriel, ajeno a esta pequeña tragedia personal, seguía su rítmico y distante pitido, una burla a la agitación que se desataba en el pasillo. Y mientras el llanto de la pequeña Isa se disipaba en el aire aséptico del pasillo, un nudo de terror helado se apretaba en el estómago de Esperanza, la misma sensación que la invadía cada vez que recordaba las noches frías y desoladas del desierto, cuando el único sonido era el crujir de sus propios huesos bajo el peso de la esperanza. Desvanecida, la sed raspándole la garganta como arena caliente y la imagen de su madre, con los ojos hundidos pero firmes, diciéndole en un susurro quebrado que la vida, por más cruel que fuera, siempre encontraba un camino para florecer en la adversidad, un recordatorio que ahora parecía un cruel sarcasmo, mientras el brillo implacable del piso de
Resina epóxica le devolvía un reflejo pálido y asustado de sí misma. Catalina, con la mirada clavada en la puerta de la suite presidencial, vio la oportunidad perfecta materializarse en el rostro de la pequeña Isabella, su rabia convertida en un plan retorcido que germinaba en la oscuridad de su alma, una semilla venenosa plantada por años de resentimiento y humillación autoimpuesta, alimentada por la envidia voraz, que le corroía las entrañas cada vez que don Gabriel dirigía a Esperanza una sola mirada de respeto, un gesto que ella, Catalina, nunca había recibido a pesar de sus joyas incrustadas y su linaje supuestamente superior. Con un movimiento casi imperceptible de su cabeza, un leve gesto de desdén que solo ella misma podía interpretar, Catalina aprovechó el momento de distracción general, cuando la atención de todos, incluida la de Esperanza, estaba centrada en el llanto desconsolado de la niña, para deslizarse hacia el cuarto de servicio, un espacio que olía a humedad, a jabón barato y a la desesperanza silenciosa de quienes dedicaban sus vidas a limpiar los excesos de otros, un olor penetrante y amargo que se mezclaba con el perfume caro que ella usaba, creando una mezcla nauseabunda que le revolvía el estómago, pero que no lograba opacar la determinación perversa que la embargaba. Sus pasos, usualmente resonantes y arrogantes sobre los mármoles pulidos de las mansiones que frecuentaba, ahora se movían con la sigilosa precisión de una serpiente buscando a su presa. Sus tacones diseñados en Italia, cada uno costando más que el salario anual de Esperanza, apenas produciendo un susurro sobre la tela gruesa y desgastada de la alfombra del pasillo de servicio. Abrió la puerta del pequeño armario donde Esperanza guardaba sus escasas pertenencias con la misma delicadeza con la que un buitre rasga la carne de un cadáver, sus dedos enguantados de un fino cuero negro, un contraste irónico con los guantes amarillos de goma que ella despreciaba, explorando el contenido humilde, unas cuantas monedas de cobre, que se revolvieron con un tintineo lastimero, un pequeño rosario hecho de cuentas sencillas que emanaba un aura de fe profunda y silenciosa, la única joya que Esperanza realmente poseía, y una fotografía arrugada, con los bordes desgastados por el roce constante de los dedos, que mostraba a una mujer mayor, de rostro curtido por el sol y la vida, con una sonrisa tierna y unos ojos que reflejaban la fortaleza de la tierra misma. Su madre, esa mujer que le había enseñado que la dignidad era un tesoro que nadie, por más rico o poderoso que fuera, podía arrebatarle, un recuerdo que ahora se sentía como una bofetada en la cara de Catalina, quien buscaba precisamente eso, robarle a Esperanza su dignidad, su única arma contra la adversidad. Con una satisfacción casi sádica, Catalina se aproximó a la humilde bolsa de tela donde Esperanza guardaba su vida entera cuando no estaba trabajando, una bolsa que olía vagamente a tierra y a sol, la misma fragancia que le traía recuerdos de su propia infancia en el campo, antes de que la ambición la devorara y la convirtiera en la mujer vacía y cruel que era ahora, una mujer que se consumía en el odio hacia aquellas que, con su simple existencia, le recordaban lo lejos que estaba de la felicidad que tanto pregonaba. Desabrochó el cierre metálico de la bolsa con un clic seco, un sonido que resonó en el silencio opresivo del cuarto de servicio como una sentencia, y con movimientos calculados, casi coreografiados, extrajo el reloj Patek Philippe Calatrava de colección de su estuche de terciopelo, una obra maestra de la relojería suiza, con una correa de cuero de lagarto exótico, cada escama pulida a la perfección. Un objeto que valía más que 10 vidas de trabajo arduo para una mujer como Esperanza, un símbolo de estatus y poder que ahora sería utilizado como un arma, una trampa infalible. Con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores, Catalina deslizó cuidadosamente la correa de cuero de lagarto, con el inconfundible tic-tac del reloj marcando el paso de su maldad, bajo el rosario de cuentas sencillas, ocultándolo a simple vista entre las humildes pertenencias de Esperanza, esperando el momento perfecto para su cruel revelación, para ver el rostro de la desgraciada transformarse en la máscara del pánico y la humillación. Se acomodó el cabello con un gesto estudiado, alisando cada mechón de sus extensiones oscuras con la misma urgencia con la que un general revisa sus tropas antes de la batalla, una mueca de triunfo cruzando sus labios pintados de un rojo intenso que contrastaba dolorosamente con la palidez de su piel, y en ese instante, un torrente de pensamientos amargos y retorcidos inundó su mente, alimentándose de las inseguridades que la carcomían como termitas silenciosas y destructivas. Esa marginal, pensó,
el apelativo saliendo de sus labios en un susurro apenas audible. Esa gata piojosa que se cree mucho solo porque el viejo tonto la mira con un poco de amabilidad. ¿Quién se cree que es para respirar el mismo aire que yo? La he visto de rodillas, limpiando mi mugre, y todavía se atreve a mirarme a los ojos. Igualada. No sabe el lugar que le corresponde, esa inmigrante barata que cruzó el desierto como un animal, buscando un pedazo de pan. Yo, en cambio, nací con todo. Con el apellido, con el dinero, con la belleza que ella jamás podrá comprar. Pero él, mi Gabriel, la mira a ella que huele a cloro y a sudor. Me enferma. Me enferma la forma en que sus manos agrietadas, esas manos de muerta de hambre, se mueven con una extraña dulzura cuando le habla a la niña, esa mocosa consentida que prefiere a esa desgraciada antes que a su propia madrastra, pero eso se acabó. Hoy mismo, esa basura aprenderá lo que significa meterse conmigo. Hoy su falsa inocencia se desmoronará como un castillo de naipes, y todos verán la verdad. Es una ladrona, una corriente que no merece ni la sombra de mi existencia. Mientras tanto, en la cocina, el ambiente era de una tranquilidad engañosa. Un oasis de calma en medio de la tormenta que se gestaba en los pisos superiores, donde Esperanza, ajena a la trampa mortal que se estaba tejiendo a sus espaldas, se dedicaba a la tarea insignificante de preparar un café para la eventualidad de que don Gabriel necesitase un estímulo matutino, sus manos protegidas por los guantes amarillos de goma, su amada armadura que le permitía enfrentarse al mundo sin sentir la punzada de la suciedad ajena, el cloro quemando sus fosas nasales, un olor que, lejos de ser desagradable, le recordaba la limpieza, a la esperanza de un nuevo comienzo, a la obstinada creencia de que cada gota de sudor invertida en ese trabajo la acercaba a un futuro mejor, un futuro donde el piso de tierra de su natal Oaxaca sería solo un recuerdo lejano y la opresión de no tener papeles, una pesadilla superada. El aroma del café recién hecho, un perfume tostado y reconfortante, se mezclaba con el olor tenue del eucalipto premium que impregnaba las suites presidenciales, creando una fragancia artificialmente agradable que contrastaba con el perfume a desesperación que emanaba de Catalina. Esperanza movía las manos con agilidad, un ritual mecánico que le permitía mantener la mente ocupada, lejos de los fantasmas del pasado que a veces la asaltaban en los momentos de quietud, como la imagen recurrente de su padre, con las manos callosas y curtidas por años de pesca, enseñándole a hacer nudos marineros, susurrándole al oído que la fuerza de un nudo no radicaba en la tensión, sino en la paciencia y la habilidad para mantenerlo firme ante la tormenta. Palabras sabias que ahora resonaban en su mente como un eco lejano y precioso. Catalina, al salir sigilosamente del cuarto de servicio, se permitió una sonrisa de pura malicia, una curvatura de sus labios que apenas dejaba entrever la crueldad que albergaría su corazón, sintiendo la tela fina de su vestido de seda deslizarse sobre sus piernas con una suavidad voluptuosa, un manjar para sus sentidos acostumbrados al lujo. Cada centímetro que avanzaba, se sentía más empoderada, más dueña de la situación, la imagen de Esperanza con el rostro cubierto de lágrimas y la desesperación pintada en sus ojos, reproduciéndose en su mente con un detalle exquisito que alimentaba su sed de venganza. Pobre piojosa, se mofaba internamente, creyendo que puede engañarnos a todos con su cara de pobrecita. Pero yo la conozco, la he visto, la veo cuando cree que nadie la mira, con esa mirada hambrienta que delata su verdadera naturaleza. No es la inocencia lo que la protege, es la ignorancia de quién soy yo, de hasta dónde estoy dispuesta a llegar para defender lo que es mío, para proteger mi lugar. Este hombre, Gabriel, es todo mi futuro y esa empleada barata es una amenaza que debo eliminar cueste lo que cueste. Y hoy, mis amores, la humillación será su castigo, su lección para siempre. Cerró la puerta del cuarto de servicio con un clic casi inaudible, el sonido ahogado por la opulencia del pasillo, dejando atrás el olor a humedad y desesperanza, y marchó hacia el salón principal, donde el drama estaba a punto de comenzar, su corazón latiendo con una anticipación enfermiza, preparada para desatar su furia sobre la inocente. Esperanza, dispuesta a verla caer, a disfrutar de su desgracia, a saborear la dulce venganza que tanto había esperado. ¡Ay, mis amores! ¿Qué les digo? La Catalina, esa víbora venenosísima, con su sonrisa postiza y sus ojos verdes que escondían la maldad de 7 demonios, subió las escaleras como si el mármol frío le quemara los pies,
con su birkin de cocodrilo, que parecía un animal vivo colgado de su brazo, despidiendo un olor penetrante a cuero exótico y al perfume carísimo que usaba, un aroma que se mezclaba con el hedor a miedo que ya se sentía en el aire. El sonido de sus tacones, esos que parecían galones de guerra anunciando la desgracia, retumbaba por los pasillos como el latido frenético de un corazón a punto de estallar de furia, cada paso una sentencia, cada crujido del cuero de su bolso una burla a la miseria. Esperanza, arrodillada en el piso de resina epóxica que brillaba como un espejo de hielo, sintió la sombra de Catalina cernirse sobre ella como un buitre hambriento, el aire vibrando con una tensión insoportable, el olor a desinfectante y eucalipto de la suite presidencial, que antes le parecía un bálsamo calmante, ahora se sentía como una mezcla asfixiante de cloro industrial que le quemaba las fosas nasales y la hacía toser con impotencia. El sudor frío le resbalaba por la frente, pegándole los cabellos sueltos a las sienes, y el dolor punzante en sus rodillas, que se clavaban en el material duro y frío, era un recordatorio constante de su condición, de su vida marcada por el esfuerzo físico, por el ardor del cloro que se filtraba incluso a través de la gruesa barrera de sus guantes. Amarillos de goma, sus únicos escudos contra la brutalidad del mundo. Recordó la tierra caliente de su Oaxaca, el polvo fino que se levantaba con cada paso, el sabor dulce y amargo de las tortillas recién hechas por su madre, el agua fresca y clara del río que era su único espejo cuando era apenas una niña, sus manos pequeñas llenas de barro, ajenas a la crueldad que el destino le depararía. «Me han robado mi reloj Patek Philippe Calatrava», gritó Catalina, su voz aguda y penetrante como el aullido de una loba herida, rompiendo el silencio sepulcral que hasta ese momento se había cernido sobre la suite, un silencio cargado de expectación, de terror sordo, el sonido del monitor cardíaco de don Gabriel, que seguía latiendo con su ritmo constante y mecánico, casi un burla a la tempestad que estaba por desatarse. El personal médico, que se movía con una eficiencia casi robótica minutos antes, se paralizó al escuchar el estallido de Catalina, sus rostros pálidos reflejando el miedo que sentían al ser testigos de semejante escena. Las miradas perdidas, los cuerpos tensos como cuerdas a punto de romperse, sus mentes corriendo a 1000 por hora, tratando de asimilar la magnitud de la catástrofe que se avecinaba, deseando ser invisibles, desaparecer entre las paredes blancas y asépticas del hospital, lejos de la ira desatada de aquella mujer que parecía tener el poder de hacer temblar los cimientos mismos de la existencia. Esperanza levantó la vista, sus ojos oscuros y profundos llenos de una incredulidad gélida, un temblor que no era de miedo, sino de pura indignación, comenzó a recorrer su cuerpo, sus manos dentro de los guantes amarillos, que ahora parecían más un símbolo de su vulnerabilidad que de su protección, se apretaron con fuerza, los nudillos blancos, bajo la fina capa de látex. Tú, la inmigrante que se arrastra por los suelos. La gata muerta de hambre que solo sirve para limpiar excrementos, escupió Catalina, señalando a Esperanza con un dedo enguantado de seda fina, el anillo de diamantes brillando con una luz cruel. Tú has robado mi reloj, mi Patek Philippe. Esa joya vale más que toda tu miserable existencia junta, piojosa desgraciada. Las palabras cayeron como ácido sobre la piel sensible de Esperanza, quemando, escociendo, dejándole el alma al desnudo. Un nudo apretado se instaló en su garganta, impidiéndole respirar. Las lágrimas que había estado conteniendo con todas sus fuerzas comenzaron a brotar, resbalando por sus mejillas, mezclándose con el sudor, cayendo sobre el piso reluciente como perlas de dolor. Yo no he robado nada, señora. Juro por mi madre muerta, por mi padre en el camposanto, que soy inocente. Su voz, aunque temblorosa, resonó con una fuerza inesperada, una súplica desesperada que se perdía en el eco de la crueldad de Catalina. La cocinera, doña Carmen, con sus viejos audífonos de cacho colgando de sus orejas como si fueran adornos, se levantó lentamente de su silla en un rincón, sus ojos nublados por la edad pero llenos de una sabiduría ancestral, observaba la escena con una calma que helaba la sangre, una calma que presagiaba la tormenta. Catalina soltó una risa cruel, un sonido seco y desagradable que no llegó a sus ojos. «Inocente dices, tú, que vienes del último agujero del mapa, que no tienes ni papeles, que te alimentas de limosnas. ¿Cómo no vas a ser una ladrona, marginal cualquiera? Solo gente como tú piensa en robar lo que no les pertenece». Continuó su parloteo venenoso, mientras los empleados, mudos y paralizados, desviaban la mirada,
incapaces de soportar la humillación que se desparramaba a raudales. Cada palabra de Catalina era un golpe, cada risa un latigazo, y Esperanza, arrodillada, se sentía cada vez más pequeña, más insignificante, como si la tierra misma quisiera tragarla, para librarla de tanta ignominia. Que traigan sus cosas. Quiero ver dónde escondes mi reloj. Basura corriente. Ordenó Catalina, su voz llena de un sadismo apenas disimulado. 2 guardias de seguridad, con rostros impasibles, se acercaron a Esperanza con una deferencia forzada, sus manos enguantadas sosteniendo una pequeña bolsa de tela, un objeto humilde y desgastado que guardaba todas las posesiones de la inmigrante, todo su patrimonio, todo lo que la conectaba con su pasado y su presente, un tesoro de escasez y sacrificio, donde se mezclaban un rosario hecho con semillas secas, un par de pañuelos de algodón deshilachado y unas pocas monedas gastadas. Con un gesto brutal, tiraron el contenido de la bolsa sobre una mesa de centro de madera pulida, una mesa que costaba más que todo lo que Esperanza había ganado en años. Y allí, entre los objetos humildes, como una blasfemia, como un insulto a la pobreza, apareció el reloj Patek Philippe Calatrava, su correa de lagarto oscuro brillando bajo la luz blanca y fría de las lámparas LED, su tic-tac insolente, un sonido preciso y soberbio, llenando el silencio sepulcral que se había apoderado de la habitación, un silencio tan espeso que se podía cortar con un cuchillo, un silencio que gritaba injusticia, que resonaba con el dolor de una acusación infame. El sonido del reloj parecía burlarse de la inocencia de Esperanza, un recordatorio constante y cruel de la riqueza que la separaba de la acusada, de la brecha insalvable entre la opulencia y la miseria, y en ese momento, mis amores, el mundo de Esperanza se desmoronó, el piso blanco y brillante se convirtió en un abismo, y las lágrimas que corrían por su rostro ya no eran de dolor, sino de una profunda y desgarradora desesperación. Catalina, con una sonrisa de superioridad que curvaba sus labios pintados de rojo intenso, se acercó lentamente a Esperanza. El sonido de sus pasos se había vuelto más sigiloso, como el de un depredador acechando a su presa, y antes de que Esperanza pudiera articular una sola palabra más, antes de que pudiera siquiera procesar la magnitud de la trampa, Catalina levantó su mano, su palma cubierta por un guante rosa pálido de seda, y con todas sus fuerzas, soltó una bofetada que resonó en el salón como el trueno, un golpe seco y brutal que le propinó a Esperanza en la mejilla, dejando una marca roja y ardiente que contrastaba dolorosamente con su piel morena. El impacto la hizo tambalearse. Su cabeza giró violentamente. Los pitidos del monitor cardíaco de don Gabriel parecían acelerarse. Un eco macabro a la violencia que se desplegaba ante sus ojos. El sabor metálico de la sangre inundó su boca, producto de haberse mordido el labio inferior en el impacto. Y el dolor físico se sumó al tormento emocional, que la destrozaba por dentro. La humillación máxima la envolvía como una mortaja, dejándola sin aire, sin fuerzas, sin esperanza. Los empleados desviaron la mirada, incapaces de ver la escena. El dolor en los ojos de Esperanza era un espejo de sus propios miedos, de la fragilidad de sus propias vidas, del poder absoluto de Catalina sobre sus destinos. Esperanza se llevó una mano temblorosa a la mejilla, sintiendo el ardor insoportable. Las lágrimas ahora corrían sin control. Ya no eran de tristeza, sino de rabia contenida, de una indignación sorda que crecía en su interior como una llama maligna. Y en ese instante, en medio del silencio opresivo y el dolor punzante, una pequeña figura se asomó tímidamente detrás de una pesada cortina de terciopelo. Unos ojos verdes, idénticos a los de Catalina, pero llenos de una pureza inocente, observaban la escena con horror, unos ojos que lo habían visto todo, unos ojos que guardaban la verdad, que pronto desataría el infierno sobre la villana de esta historia. La crisis era máxima, mis amores, el dolor absoluto, la injusticia palpable, y el destino de Esperanza pendía de un hilo a punto de romperse ante la crueldad de una mujer que prefirió el engaño y la humillación a reconocer la bondad de una empleada que solo buscaba ganarse la vida con dignidad, una dignidad que curiosamente llevaba en sus manos, protegida por esos simples y humildes guantes amarillos de goma. La pequeña Isabela, acurrucada detrás del pesado telón de terciopelo verde esmeralda, sentía el latido frenético de su propio corazón resonando en sus oídos como un tambor de guerra salvaje.
Cada golpe una explosión de pánico que amenazaba con devorarla viva en el silencio tenso que se había apoderado de la suite presidencial. Sus manitas pequeñas, aún cubiertas de restos de pintura de colores vibrantes de un dibujo que había intentado terminar con esperanza, se aferraban al opulento tejido, buscando un refugio, una especie de capullo que la ocultara de la terrible escena que se desplegaba ante sus ojos, una escena que la dejaba helada, paralizada por el miedo y la incredulidad. Había visto a su madrastra, a esa mujer de sonrisa helada y ojos vacíos, deslizar sigilosamente el costoso reloj, el que su papá atesoraba, bajo el rosario del bolso, un acto vil y retorcido que ahora resonaba en su mente infantil con la fuerza de una verdad irrefutable. Las lágrimas se amontonaban en sus ojos verdes, nublando la visión del mundo, pero la imagen de Esperanza, arrodillada en el mármol frío y blanco del piso, su rostro cubierto por los guantes amarillos de goma que eran su única armadura, era una visión imborrable, una marca imborrable en su alma de tan solo 6 años. Catalina, con una risa seca que sonó como cristales rotos, dio un paso hacia el centro de la habitación. Su voz, antes melosa y seductora, ahora se había endurecido hasta convertirse en un látigo hiriente. «Llama a la policía, don Ernesto», ordenó con una autoridad impuesta, su mirada fulminando a uno de los guardias que se encontraba inmóvil en la puerta, con el rostro pálido y la mandíbula apretada, incapaz de desobedecer la orden directa de la mujer que, hasta hace poco, se creía dueña de todo ese imperio. Nadie se atrevía a intervenir. Mis amores, el miedo era un muro infranqueable entre ellos y la justicia. El miedo a perder su propio empleo, a caer en desgracia bajo la mirada todopoderosa de Catalina. Los otros empleados, los mayordomos de chaquetilla impecable, las mucamas con sus uniformes oscuros y severos, todos permanecían petrificados, observando la humillación de Esperanza como si contemplaran un macabro espectáculo, sus propios corazones latiendo al ritmo desbocado de la empleada, pero sus bocas selladas por el temor. Esperanza, arrodillada en el frío mármol, no podía levantar la cabeza, la vergüenza la consumía como un ácido hirviente, el peso de la acusación, tan infundada como cruel, le oprimía el pecho, haciendo que cada bocanada de aire fuera una tortura. Las lágrimas, que antes corrían silenciosas por sus mejillas, ahora brotaban en abundancia, empapando los guantes amarillos de goma, convirtiéndolos en un patético velo que intentaba ocultar su desolación al mundo. El sudor frío perlaba su frente, mezclándose con las lágrimas salobres, mientras el olor acre del cloro industrial, con el que limpiaba incansablemente, se intensificaba en sus fosas nasales, un recordatorio constante de su humilde condición, de su lucha diaria por la supervivencia. Un recuerdo cruel y punzante la asaltó, una escena que se grabó a fuego en su memoria desde hacía tantos años, desde aquel día que llegó a esta ciudad ajena, tan diferente a su idílico, pero pobre Oaxaca, donde el sol besaba la tierra y el aroma a copal llenaba el aire. Recordaba la primera noche en la capital, un cuarto diminuto y helado en una pensión de mala muerte, donde el único sonido era el constante goteo de una fuga de agua en el baño compartido, un ritmo lúgubre que marcaba el compás de su desesperación. El hambre era una garra afilada que le desgarraba el estómago, un dolor físico tan agudo que la obligaba a retorcerse sobre el colchón delgado y mohoso, un colchón que olía a sudor ajeno y a polvo acumulado de décadas. Había sobrevivido con sopas de 2 pesos, caldos aguados con unos cuantos trozos de verdura flotando, y tortillas de maíz hechas a mano por alguna abuelita bondadosa que la miraba con compasión, unas tortillas que sabían a milagro y a esperanza, un sabor tenue que contrastaba con el amargor de su realidad. La ciudad era un laberinto de luces cegadoras y sombras amenazantes, un monstruo que la engullía sin piedad, y cada día era una batalla por encontrar algo de comer, por no sucumbir al frío que calaba los huesos, un frío que le recordaba la ausencia de su madre, de su hogar, de todo lo que una vez amó. Las cicatrices del sol en sus hombros, testigos mudos de la travesía por el desierto, ardían al recordar los 3 días sin agua, el sabor metálico en la boca, la desesperación que la empujó a seguir adelante, a creer que un futuro mejor era posible, un futuro lejos de la violencia, un futuro donde pudiera ganarse la vida con dignidad, un sueño que ahora parecía desmoronarse ante sus ojos. El piso de tierra caliente de su pueblo, el río cristalino donde solía lavar la ropa y lavarse a sí misma, el olor a leña quemándose al anochecer, todo eso se sentía tan lejano, tan inalcanzable, como si perteneciera a otra vida, a otra esperanza.
En medio de ese torbellino de dolor y recuerdos amargos, un sonido inesperado rompió la atmósfera de tensión, un rugido que se intensificaba gradualmente, el sonido inconfundible de un vehículo de alta gama acercándose a una velocidad inusitada. Las puertas de la suite presidencial, que hasta ese momento habían permanecido semiabiertas, se abrieron de golpe con una fuerza que hizo temblar los cristales, revelando la imponente figura de don Gabriel, su rostro una máscara de seriedad impenetrable, sus ojos oscuros fijos en el caos que había encontrado a su regreso anticipado. Había vuelto antes de lo previsto de una reunión de negocios en otra ciudad, una decisión impulsiva que, en ese preciso instante, se sentía como el destino interviniendo en el curso de los acontecimientos. El aire se cargó de una energía diferente, una electricidad palpable que emanaba del millonario naviero, su sola presencia deteniendo el aliento de todos los presentes. La luz fría del pasillo se proyectaba sobre su figura, resaltando la autoridad natural que poseía, la seguridad en cada uno de sus movimientos. No dijo una palabra, mis amores. Su mirada escrutaba la escena con una intensidad que helaba la sangre, abarcando a Catalina, a Esperanza arrodillada y humillada, a los empleados petrificados y a la pequeña Isabela, apenas visible detrás de la cortina, sus ojos llenos de un terror silencioso. El silencio se volvió denso, pesado como plomo. Cada segundo se estiraba en una eternidad de tensión insoportable. Sin más preámbulos, con la determinación grabada en cada facción de su rostro, don Gabriel se giró con brusquedad y se dirigió directamente hacia su oficina privada, un santuario de madera oscura y cuero donde las decisiones importantes se tomaban, un lugar donde la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. La suerte de Esperanza pendía ahora de ese hombre, de su sagacidad y de su justicia, y la pequeña Isabella, oculta en su refugio improvisado, sintió una chispa de esperanza, una tenue llama que se atrevía a desafiar la oscura noche de injusticia que envolvía a su querida amiga. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque la justicia, señoras y señores, a veces se viste de delantales polvorientos y lleva audífonos que parecían reliquias de un siglo pasado, pero que escondían una mirada tan aguda como la de un águila. El silencio en el majestuoso vestíbulo, ese que normalmente solo era interrumpido por el elegante tintineo de los cristales de Murano o el roce calculado de los tacones de Catalina, se hizo de pronto denso, opresivo, cargado de una expectación que erizaba el vello. Don Gabriel, con la mandíbula apretada, ese gesto que solo aparecía cuando la verdad se le presentaba de frente, salió de su despacho, sus pasos firmes resonando en el mármol blanco pulido, un eco de autoridad que desdibujaba cualquier rastro de duda. Las palabras hirientes de Catalina aún flotaban en el aire viciado, una bruma tóxica que Esperanza sentía quemarle la garganta, cada sílaba un aguijón clavándose en su alma ya maltrecha, y sus manos enguantadas en el amarillo vibrante, su única armadura contra la humillación, temblaban levemente, un tic nervioso que intentaba disimular. A su lado, Catalina, con su sonrisa de porcelana tensada hasta el punto de la implosión, sus ojos verdes, habitualmente altivos y burlones, ahora reflejaban un pánico frío, como un animal acorralado que busca una salida imposible, su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo, que minutos antes sonaba a sentencia de muerte, ahora parecía una carga pesada, un recordatorio de su propia vanidad traicionera. Y entonces, en medio de esa tensión insoportable, cuando el aire mismo parecía vibrar con el peso de la injusticia, sucedió algo inesperado, algo que detuvo el reloj de los acontecimientos y reescribió el destino de todos los presentes. Doña Carmen, la cocinera, esa mujer de 60 años a quien todos consideraban una anciana sorda, perdida en su propio mundo de melodías antiguas que brotaban de sus audífonos de carcasa beige y cables enrollados, se levantó. No fue un levantarse torpe, de esos que anuncian el cansancio de los años, sino uno fluido, con una dignidad insospechada que emanaba de cada fibra de su ser, como si de repente se le hubiera quitado un velo que la mantenía oculta. Los audífonos no parecían apagarla, sino todo lo contrario, actuaban como un aislante del caos externo, permitiéndole concentrarse en la verdad interna que había guardado celosamente por tanto tiempo. Sus ojos, hasta entonces esquivos, clavaron una mirada penetrante en Catalina, una mirada que no juzgaba, sino que constaba, que presentaba los hechos sin adornos ni sentimentalismos. Y luego,
con una voz que, lejos de ser rasposa por la edad, resonó con la fuerza de un trueno que anuncia la tormenta, clara y potente, se dirigió a don Gabriel. Y a todos los presentes, que se quedaron petrificados, incapaces de procesar la transformación de esa mujer invisible. Señor Gabriel, comenzó, y el sonido de su voz, firme y sin titubeos, cortó el aire como un bisturí. Yo vi todo. El eco de esas palabras, yo vi todo, pareció rebotar en los impecables muros del vestíbulo, cada sílaba impresa en la memoria de los que escuchaban. Catalina palideció visiblemente, la sangre huyendo de su rostro como si fuera una marea baja, dejando al descubierto una tez cenicienta que contrastaba brutalmente con su maquillaje perfecto. Sus labios pintados de un rojo intenso ahora parecían una herida abierta en su piel blanqueada por el miedo. Esperanza se paralizó, sus guantes amarillos de goma apretados con tal fuerza que sentía el látex estirarse hasta el límite. Una contención física de la emoción que amenazaba con desbordarse, sus ojos fijos en doña Carmen, una mezcla de terror y una incipiente esperanza recorriendo su cuerpo magullado por la vida. Los demás empleados, los mayordomos de impecables trajes grises, las mucamas con sus uniformes discretos, todos se miraron entre sí con murmullos nerviosos, sus rostros reflejando la conmoción. La sorpresa de ver a la callada cocinera convertirse en el centro de atención, en la depositaria de una verdad devastadora. Doña Carmen, sin inmutarse por las miradas, continuó, su relato hilvanado con la precisión de una tejedora experta, detallando cada movimiento, cada gesto, cada sombra con una claridad asombrosa, como si hubiera grabado cada segundo en su memoria. Hace 3 días, señor Gabriel, cuando pensaba que todos dormían, vi a la señora Catalina, a esta señora, y señaló a Catalina con un dedo tembloroso pero firme, bajar al sótano. No es lugar para ella, señor. Nunca baja allí. Y yo, bueno, mis oídos, aunque no todos lo crean, a veces captan más que lo que las bocas dicen. Hizo una pausa, tragó saliva, el sonido seco en su garganta amplificado por el silencio, y prosiguió. La seguí, señor, por la sospecha que me dan los años, por esa inquietud que uno siente cuando las cosas no cuadran. Me escondí detrás de unas cajas viejas, cerca de la puerta entreabierta, y la vi. La vi sacar de su bolso, ese tan bonito que siempre trae usted, un reloj caro, señor. Lo sé porque mi difunto esposo, Dios lo tenga en su gloria, coleccionaba cositas así. El rostro de Catalina se contraía visiblemente, su respiración se volvía superficial y entrecortada, como si el aire le faltara de repente, negando con la cabeza imperceptiblemente. Lo vi sacarlo, y lo vi esconderlo, señor. Con sus propias manos, lo metió debajo del rosario que trae colgado del bolso, justo entre las cuentas. Lo vi, señor Gabriel, perfectamente. Lo vi hacer la trampa. La imagen que doña Carmen pintaba con sus palabras era vívida, cruel, desmantelando la fachada de Catalina pieza por pieza. El sótano, un lugar oscuro y polvoriento, usualmente reservado para el almacenamiento de botellas de vino y trastos viejos, se transformó en un escenario de intriga maquiavélica, iluminado por la luz tenue de una bombilla desnuda que colgaba del techo, proyectando sombras alargadas y distorsionadas. Esperanza sintió que sus rodillas, ya doloridas por la limpieza que acababa de terminar, flaqueaban. El peso de la acusación injusta a punto de hacerla caer al frío suelo de resina epóxica. Pensó en sus manos agrietadas, en los años de esfuerzo, en el desierto que cruzó, en la sopa de 2 pesos que a veces era su única comida, todo ello minimizado y manchado por la malicia de una mujer adinerada. La vida en Oaxaca, con su tierra caliente bajo los pies, el río como único espejo, parecía un sueño lejano, un paraíso perdido frente a esta cruel realidad. El reloj, un Patek Philippe Calatrava de colección, un objeto de arte y precisión que valía más que el sustento de su familia por décadas, había sido el peón en el tablero de ajedrez de Catalina, y ella, Esperanza, la víctima indefensa. El tic-tac, que antes resonaba en su imaginación como una burla, ahora se sentía como el latido de un corazón corrupto. Don Gabriel, cuya expresión había pasado de la seriedad a una furia contenida, escuchaba atentamente, sus ojos fijos en Catalina, pero su mente viajando quizás a sus propios orígenes humildes, a Veracruz, a las manos callosas que cargaron sacos de azúcar, a la dignidad del trabajo honrado. El reloj, ese símbolo de estatus y riqueza, se había convertido en la prueba irrefutable de la bajeza humana, un testimonio mudo de la envidia y la crueldad que podían anidar en el corazón más acostumbrado al lujo.
La sonrisa de porcelana de Catalina se había desmoronado por completo. Su rostro ahora era un mosaico de desesperación y rabia impotente, intentando articular alguna defensa, algún argumento balbuceante que se ahogaba en su propia garganta. Las lágrimas que antes se negaba a derramar ahora se acumulaban en sus ojos verdes, amenazando con desbordarse, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de indignación y de miedo a perder el pedestal en el que se había acostumbrado a vivir. Los empleados, antes murmullos, ahora mantenían un silencio sepulcral, observando la escena con una mezcla de asombro y quizás una secreta satisfacción al ver caer a la altiva Catalina. Las palabras de don Gabriel resonaron en el salón, cada sílaba cargada de una autoridad incuestionable, un veredicto inapelable que sellaba el destino de Catalina. Su voz, que podía calmar las aguas en alta mar o exigir el respeto de miles de trabajadores, ahora tronaba con una furia gélida, desprovista de toda compasión. «Sal de mi casa», dijo, y la orden, pronunciada con una calma aterradora, fue más devastadora que cualquier grito. «No quiero verte nunca más». El contraste entre su voz y la escena era abrumador. La opulencia del hogar, la riqueza que lo envolvía todo, ahora manchada por la ordinariez de un crimen vil. «Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente», continuó, su mirada clavada en Catalina, «que aceptar tu propia insuficiencia. Prefieres la mentira y la manipulación a la verdad y la decencia». La fuerza de sus palabras era tal que parecía que las paredes del lujoso vestíbulo temblaban, no por su volumen, sino por la absoluta certeza que las impregnaba. La expulsión de Catalina fue un espectáculo desolador, una caída sin red de una vida acostumbrada a las alturas. Las maletas que solía llevar en sus viajes de placer, esas de cuero italiano con detalles dorados, quedaron intactas en su habitación, olvidadas en la prisa del desahucio. Los vestidos de diseñador, las joyas que brillaban con luz propia, todo aquello que definía su estatus, se quedó atrás, prisionero de las paredes que la habían albergado. Su bolsa Hermès Birkin de piel de cocodrilo, aquel objeto de deseo y símbolo de poder, que antes sonaba a cada paso como un tambor de guerra anunciando su llegada, ahora colgaba inerte de su brazo, su presencia imponente reducida a un recordatorio de su caída. Ya no había crujido de cuero fino, solo el sonido sordo de su tropezar al salir, un eco vacío en la grandeza que la había envuelto. El sonido de sus tacones, esos que antes resonaban con el poder de 1000 ejércitos, ahora se perdían en el silencio del umbral, un murmullo insignificante frente a la justicia que acababa de ser servida. Era la imagen de la vanidad desprovista de su brillo, la riqueza vaciada de su sustancia, la crueldad desnuda ante la mirada del mundo. Porque recuerden, mis amores, el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque la caída de Catalina fue tan estrepitosa, tan brutal, que casi podía oírse el crujido del orgullo de cocodrilo de su bolso al golpear contra el frío mármol del exterior, como si el mismo cuero de la serpiente, o en este caso, de aquel reptil exótico que tanto amaba, hubiese cobrado vida para burlarse de su antigua dueña. La puerta pesada se cerró tras ella con un eco definitivo, un portazo que resonó no solo en los pasillos dorados del hospital privado VIP de Monterrey, sino en el mismísimo tejido de su alma, dejándola varada en la acera, bajo un sol que antes la adoraba con calidez y ahora la quemaba con la indiferencia de un dios indiferente a la miseria humana. El aire límpido y perfumado del hospital, esa mezcla de eucalipto premium y cloro industrial que Esperanza conocía tan bien, fue reemplazado abruptamente por el hedor a escape de autos y el polvo de la calle, un asalto olfativo que la hizo jadear. El aire espeso picaba en sus pulmones antes acostumbrados a la sutileza de las aromaterapias caras. Sus extensiones de cabello, que antes caían como una cascada de seda sobre sus hombros, ahora parecían sucias y pegajosas bajo la luz cruda, cada hebra un recordatorio de la falsedad que había sostenido. Los quimiltes $1000 de su bolso, esos que solía abrir con gestos estudiados para revisar su teléfono con funda de diamantes, ahora parecían pesarle como si estuvieran llenos de plomo, una carga inútil que no la protegía del frío mordisco de la humillación. Miró a su alrededor. La gente en la calle, los transeúntes, aquellos que antes veía como meros adornos de su opulencia, ahora la miraban con una curiosidad malsana,
sus ojos llenos de esa mezcla de lástima y regocijo que solo presenciar la caída de un ídolo puede provocar. Intentó erguirse, enderezar la espalda que el miedo y la vergüenza habían encorvado, pero sus rodillas temblaban, débiles, incapaces de soportar el peso de su propia crueldad. Se sintió desnuda, expuesta, como si todas las capas de maquillaje y diseñador se hubieran desprendido para revelar la nada que había debajo. Y entonces, justo cuando la desesperación amenazaba con ahogarla por completo, sintió una mano. No la mano delicada de un amante, ni la mano servil de un empleado, sino una mano firme, curtida por el trabajo, que se posó con una delicadeza inesperada en su brazo. Era don Gabriel. Su traje caro e impecable hasta hacía unos momentos. Ahora tenía una mancha oscura de polvo y suciedad en la manga, un sacrificio de su propia vestimenta en un acto de solidaridad con la humillada. Él la miró a los ojos, y en su mirada no había rencor ni triunfo, sino una serena decepción, una tristeza profunda que heló la sangre de Catalina más que cualquier insulto. «Catalina», dijo su voz, grave y firme como siempre, pero despojada de cualquier afecto, «no puedo permitir que alguien con un corazón tan retorcido permanezca cerca de mi familia. Mi hija te confiaba, y tú, con tus manos llenas de codicia, casi la arruinas también. Tu avaricia te ha cegado, te ha convertido en algo que no puedo tolerar». Él se apartó, dejándola una vez más sola, pero esta vez la soledad era un castigo merecido. En ese instante, Catalina supo que no solo había perdido un reloj, había perdido todo. Había perdido a don Gabriel, había perdido su estatus, había perdido la respetabilidad fingida que tanto había cultivado. Todo se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos, como las ruinas de una antigua civilización sepultada por la arena del tiempo. Mientras tanto, dentro del santuario de la suite presidencial, el ambiente era de un alivio palpable. Don Gabriel, con una dignidad que emanaba de cada poro de su ser, se acercó a Esperanza, quien seguía arrodillada en el suelo de resina epóxica blanca, sus manos aún enfundadas en sus gastados, pero ahora triunfantes guantes amarillos de goma. El dolor en sus rodillas era un eco lejano, eclipsado por la victoria dulce y amarga de la verdad. Él extendió su mano, no para levantarla con condescendencia, sino para ofrecerle un apoyo firme, una promesa silenciosa de que la humillación había terminado. «Esperanza», su voz resonó con una sinceridad conmovedora. «Me has demostrado hoy más que nunca. Tu valía, tu honestidad, tu resistencia, tu fuerza, eso es algo que el dinero no puede comprar. Lamento profundamente lo que tuviste que pasar. No merecías esa humillación». Él la ayudó a ponerse de pie, y con ese gesto simple borró años de agravios y desaires. El traje caro de don Gabriel, manchado ahora por el suelo, era una insignia de honor, una muestra de que la verdadera nobleza no reside en la ropa, sino en el carácter. «Quiero que sepas que aprecio tu trabajo más que nunca», continuó, su mirada fija en la suya, «y quiero recompensarte. A partir de hoy, tu salario se triplicará, y más allá del dinero, quiero que sepas que tienes mi respeto y mi lealtad». Un murmullo de aprobación corrió entre los pocos empleados que aún permanecían en la sala, sus rostros antes sombríos ahora iluminados por una sonrisa compartida. Y de repente, como un torbellino de amor puro y sin adulterar, Isa irrumpió en el salón, sus pequeños brazos rodeando la cintura de Esperanza con una fuerza que solo un niño puede poseer. Las lágrimas corrían a raudales por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y gratitud desbordante. «Esperanza, lo vi todo, sabía que no eras tú», gritó su voz infantil, impregnada de la emoción de quien ha presenciado un milagro. Abrazaba las piernas de Esperanza con tal fervor que parecía querer fundirse con ella, su pequeña figura temblando de emoción contenida. Esperanza, con las manos aún cubiertas por sus guantes amarillos de goma, se agachó y rodeó a la niña con sus brazos, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra su propia ropa humilde. Era um abraço que hablaba de protección, de consuelo, de un vínculo que ninguna riqueza material podía corromper. Los empleados, al ver esa escena, comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con una fuerza creciente, un estruendo de reconocimiento y respeto que resonó por todo el pasillo, disipando los últimos vestigios de la oscuridad y la maldad que habían amenazado con apoderarse de ese lugar. Los aplausos no eran solo para Esperanza, eran para la justicia,
para la bondad que triunfa sobre la envidia, para la dignidad que se alza por encima de la humillación. Con el corazón rebosante de una emoción que la hacía sentir flotar, Esperanza se dirigió hacia un gran espejo de cuerpo entero que colgaba en la pared. No para admirar su figura, sino para contemplar el reflejo de su victoria. Se quitó con cuidado los guantes amarillos de goma, y al ver sus manos agrietadas, marcadas por el cloro y el arduo trabajo, ya no sintió vergüenza. Al contrario, esas manos, protegidas por sus fieles guantes, eran ahora un símbolo de su resiliencia. Se volvió a poner los guantes, ajustándolos con un movimiento familiar, y en el reflejo, bajo la luz fría y clínica del hospital, los guantes amarillos parecían brillar con una luz propia, como una corona o una armadura conquistada en el campo de batalla de la vida. Eran el emblema de su dignidad, la prueba tangible de que su valor residía en su carácter, no en las posesiones materiales. Cada costura, cada doblez del látex le recordaba las noches heladas en el desierto, las manos que se negaban a sanar, los insultos que se hundían como dagas en su alma. Pero también le recordaban la sopa de 2 pesos con tortillas hechas a mano en su Oaxaca natal, el sabor de la sencillez, la calidez de una comunidad unida, la limpieza de un río que era su único espejo, su único refugio. Y es aquí, mis amores, donde yace la moraleja más profunda de esta historia, una lección que resuena con la fuerza de 1000 verdades eternas, porque vemos cómo la codicia desmedida, la envidia venenosa y la crueldad sin escrúpulos de Catalina la condujeron a una caída estrepitosa, demostrando que las fortunas acumuladas con ostentación y vacías de compasión son tan frágiles como el cristal más fino, y se rompen ante la primera ráfaga de justicia real. Su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo, símbolo de su poder y estatus, se convirtió en un lastre, un recordatorio humillante de su caída, mientras que los humildes guantes amarillos de goma de Esperanza, aquellos que usaba para protegerse de la suciedad del mundo y la ignominia de los que la despreciaban, se transformaron en su armadura más poderosa, en la corona invisible de su dignidad inquebrantable. El karma, mis amores, no es un cuento de hadas, es una ley universal, una fuerza implacable que devuelve a cada uno lo que ha sembrado. Catalina, cegada por el brillo falso de las joyas y el materialismo vacío, buscó hundir a una mujer que solo poseía la riqueza del alma, y al hacerlo, cavó su propia tumba. Su error fatal fue subestimar la fuerza de una mujer que ha aprendido a sobrevivir en la adversidad, a encontrar belleza en la pobreza y a aferrarse a la verdad como a un salvavidas en medio de una tormenta. Porque la verdadera riqueza, mis amores, no se mide en la cantidad de ceros en una cuenta bancaria, ni en la marca de la ropa que se viste, ni en el nombre de los diseñadores que adornan los percheros de un armario lujoso. La verdadera riqueza reside en la integridad, en la honestidad, en la capacidad de amar y ser amado, en la compasión que se extiende incluso a aquellos que nos han hecho daño. Esperanza, con sus manos agrietadas por el trabajo duro y su espíritu fortalecido por las pruebas del desierto y la desigualdad, entendía este valor intrínseco de la vida. Ella sabía que cada costura en sus guantes representaba una victoria sobre la desesperación. Cada gota de cloro que sus manos habían soportado era un sacrificio por la decencia. Cada vez que se había arrodillado para limpiar el sucio de otros, lo hacía con la cabeza alta, rezando en silencio por un futuro donde la justicia prevaleciera. Los guantes amarillos de goma, tan simples y comunes, se convirtieron en el faro que guió a Esperanza a través de la oscuridad, un recordatorio constante de su humanidad inalienable en un mundo que a menudo se la arrebataba. Ellos significaban que, sin importar cuán humillante fuera el trabajo, sin importar cuán crueles fueran las palabras, su esencia, su dignidad, permanecía intacta, protegida por esa barrera de látex. Eran un símbolo de autosuficiencia, de dignidad ganada con sudor y lágrimas, algo que Catalina, con toda su fortuna, nunca podría comprender ni replicar. El oro y los diamantes pueden deslumbrar, pero la luz del alma, esa que emana de la bondad y la resiliencia, es la que verdaderamente ilumina el camino y deja una huella imborrable en el corazón de quienes presencian su brillo. Y en ese espejo, Esperanza no vio a una empleada doméstica, sino a una reina, coronada no con joyas, sino con el respeto ganado y la fuerza de su propio espíritu, con sus guantes amarillos brillando, no como un accesorio, sino como el estandarte de su inquebrantable dignidad. Porque recuerden, mis amores,
La humillación infligida a un alma pura se revierte tarde o temprano, como boomerang, golpeando a quien la lanza con la fuerza de la verdad y el karma.